que Cristo obtuvo por su sacrificio y su entrega ahí en la cruz del Calvario. Y te invito a abrir, vamos a abrir la Escritura, abrir la Biblia para recibir la palabra del Señor, para ver qué nos tiene que mostrar la Escritura acerca de Cristo. Toda la Biblia habla de Jesús. El propio Señor Jesús dijo, toda la Escritura habla acerca de mí y habla de la vida eterna. También Juan, cuando él escribe su Evangelio, él dice, esto que se ha escrito es para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Toda la Escritura está dada, ¿verdad? Está, digamos, diseñada para que tú puedas recibir vida eterna en tu corazón, para que pueda salir toda la condenación, para que pueda salir toda la muerte espiritual y pueda ser lleno de esta vida abundante. Y estamos viendo el testimonio de Jesús en el Evangelio de Marcos. Y ya vamos en el capítulo 6, vamos a leer ahí Marcos capítulo 6. Y hoy día toca leer desde el versículo 14 hasta el 29. Marcos capítulo 6, del versículo 14 hasta el 29. Vamos a leer todos juntos ahí con todo nuestro corazón. Desde el 14 en adelante vamos a leer todos juntos. Ahí con todo nuestro corazón. Y dice 1, 2 y 3. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me dé en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Tenemos este testimonio y nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué Marcos se tomó el tiempo de detallarnos este acontecimiento que se había saltado? Habló de Juan el Bautista Marcos en el capítulo 1, si ustedes recuerdan, de su evangelio, pero luego Juan había salido de la escena, Juan el Bautista, y aquí hablando de la identidad, de este conflicto sobre la identidad de Jesús, Marcos vuelve al tema de Juan el Bautista y nos relata, ¿verdad? Nos da una narración acerca de la muerte de Juan el Bautista y de la relación que tuvo Herodes con Juan el Bautista, cómo terminó matándolo en la cárcel, decapitándolo. Y vemos que hay un punto de inflexión aquí cuando Juan el Bautista muere. Enseguida Jesús, después vamos a ver, se reúne con sus discípulos, van al desierto
y se produce la multiplicación de los panes y de los peces. Y ahí la fama de Jesús se hace ya muy grande. Vamos a ver que lo que nos relata aquí Marcos en este pasaje continúa con el conflicto sobre quién es Jesús. ¿Ya? Lo que Marcos quiere dejarnos en claro es quién es Jesús, la identidad de Jesús. ¿Quién es este? Recuerden que esa es la pregunta que viene en el aire, flotando en el aire en toda la lectura del Evangelio de Juan. ¿Quién es este Jesús? Recordemos que cuando Jesús calma la tormenta, sus propios discípulos dicen, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Después, cuando Jesús va a Jerusalén, cuando Jesús va a Nazaret, ¿verdad? Sus propios vecinos, los que se criaron con él, dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Y le despreciaron por ser tan familiar y cercano, pero todos preguntan por la identidad de Jesús. El punto central viene siendo, ¿quién es este? ¿Verdad? ¿Quién es este carpintero? Notemos que ahora la fama de Jesús llega hasta oídos del rey, ¿verdad? Que aquí Marcos le dice rey Herodes, aunque su cargo no era de rey sino de tetrarca, pero su padre sí obtuvo el título de rey Herodes el Grande. Ahora este es Herodes Antipas, quien tiene cierta jurisdicción en el lugar, pero aquí Marcos vamos a ver que tiene un motivo para llamarle rey. Y este Herodes también se pregunta, la fama de Jesús se hizo tan notoria que llegó a oídos de Herodes, y este rey Herodes pregunta también quién es este, y él mismo se responde, acusado por su conciencia, y dice seguramente es Juan que resucitó de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, y lo identifica con Juan. Según Herodes, este es Juan que volvió a la vida. Y según los demás dicen que era la gente que estaba alrededor afirma es Elías o alguno de los profetas. Por tanto vemos que hay muchas opiniones, muchas voces que se levantan acerca de quién es Jesús. Cada cual dice lo que se le viene a la mente. Algunos dicen este es el hijo del carpintero, es decir, no es nadie especial. Otros se preguntan quién es este cuando lo ven detener la tormenta. El propio Herodes dice, no, este es Juan el Bautista. Y entre la gente habían comentarios que era el mismo Elías que había vuelto o alguno de los profetas. Es decir, es la continuación de los profetas del Antiguo Pacto, estos profetas que terminaron en Malaquías. Luego hay 400 años hasta que se levanta Juan el Bautista. Mucha gente decía, este es uno, profeta más, que viene a anunciarnos la palabra de Dios. Pero esto es así. Marcos quiere instalar esta pregunta en nuestro corazón, que nos preguntemos seriamente, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Es solo un profeta? ¿Es solo una voz más de entre todos los profetas? ¿Es una continuación de la ley de Moisés? ¿Es Jesús más de lo mismo que se venía dando durante tantos años? ¿O es alguien totalmente distinto? ¿O Jesús representa un cambio, una reforma completa a lo que se venía dando en el tiempo? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este carpintero? Y vemos que la Escritura parte diciendo su nombre era notorio, ¿verdad? Nosotros, los que hemos recibido el testimonio de Jesús, somos quienes tenemos esta responsabilidad, este deber, esta misión de dar a conocer quién es Cristo, ¿verdad? Dios quiso que el mundo se enterara de su Hijo, que el mundo supiera quién era su Hijo y qué es lo que hacía su Hijo por medio de la iglesia, por lo que Pablo llama la locura de la predicación. Él quiso que el mundo se enterara por medio de la iglesia de quién es su Hijo. Por tanto, si tú eres parte de la iglesia, si tú has recibido a Cristo en el corazón, tienes una misión trascendental, que ya la hemos dicho antes. Esta misión es dar a conocer la identidad de Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué es lo que vino a hacer a este mundo? ¿Verdad? Si tú entiendes profundamente quién es Jesús, recibirás vida eterna y serás parte de la voluntad del Señor. Fíjense que el apóstol Pablo, ahí en Efesios 3:9, resume su ministerio.
Y él dice que este es, ¿verdad?, su función en el reino de los cielos. Él dice la de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Es decir, este Jesús, la manifestación de Cristo en el mundo, es un misterio que estaba escondido desde los siglos en Dios. Y ahora, por medio de la iglesia, este misterio es revelado, este misterio es dicho. Estamos anunciando que este Jesús no es un profeta más, que este Jesús no es Juan el Bautista que se levantó de los muertos, no es Elías, no es un hombre más enviado por Dios. Estamos diciendo que este Jesús es el Hijo de Dios, es el Verbo que se encarna, es Dios que toma forma de hombre y viene a este mundo para tomarnos como su herencia, que había un plan desde antes de la creación del mundo de rescatarnos a cualquier precio. Y este Verbo, este uno de entre la Trinidad, deseó venir, despojarse de su gloria para venir en tu rescate, para venir a salvarte de la condenación que cayó sobre toda la humanidad por causa de Adán. Él viene a librarnos de la condenación que comienza en Adán y a salvarnos de la condenación y del juicio venidero. Esa es la obra de Jesús y no es ni un ángel que se encarna, no es un hombre enviado, es el propio Dios que se viste de carne y que viene para habitar entre nosotros. Él es el Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Por tanto, Jesús es mucho más de lo que podemos y lo que logramos imaginar. Por Él, para Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Alégrate en la grandeza de Cristo, alégrate en esa grandeza gloriosa de quien es Jesús, que ahora habita en tu corazón. Marcos quiere que tengas una imagen clara de quién es Jesús, de quién es el que te salvó, que no fue un hombre cualquiera, que no fue un hombre más, no fue un profeta, que fue el propio Dios que te dio la salvación, que fue capaz de despojarse de toda su gloria, que vino desde el seno del Padre para entregarse por ti, demostrándote ese amor profundo que Dios te tenía desde la eternidad. Él ama al hombre, Él ama a la humanidad y lo amó al punto de entregar a su propio Hijo. Entonces, vamos a ver, después de que Marcos plantea esta interrogante, nos comienza a relatar la historia de Herodes y Juan el Bautista. Así que vamos a ver quién es Cristo desde la visión, primero de Juan el Bautista y luego de Herodes. Vamos a ver cómo Juan el Bautista nos muestra y nos anuncia quién es Jesús, quién es este que había de venir después de él. Y también en la reacción de Herodes podemos ver la locura de Herodes. Le vamos a llamar esta mañana la locura de Herodes a cómo Herodes procede frente a Juan el Bautista y luego frente a Jesús, que también en un momento lo tiene enfrente cuando lo estaban condenando. Entonces la locura de Herodes fue no comprender lo que estaba sucediendo, y eso no queremos que te ocurra a ti, que tú seas sabio, que entiendas los tiempos, que comprendas qué significa la figura de Juan el Bautista y la figura de Jesús, ¿verdad? Eso es importante, más importante que toda tu vida completa. Entonces vamos a ver, ¿quién es Jesús según la figura de Juan el Bautista? En primer lugar, Juan es el Elías que había de venir antes del Mesías. Hay profecías en el Antiguo Pacto, hay profecías en el Antiguo Testamento que se dieron muchos años antes, que hablan acerca de la venida del Mesías. Todo el pueblo de Israel esperaba al Mesías príncipe, de aquel que vendría a restaurar todas las cosas, aquel que vendría a liberarlos de sus enemigos. El Mesías era una figura potente y una clave del Mesías, una clave para identificar al Mesías era que antes del Mesías vendría uno semejante a Elías. ¿Verdad? Y hay por lo menos dos profecías importantes que relatar aquí. La primera está en Isaías, ¿verdad? Isaías 43, se habla de una voz que clamaría en el desierto. Y dice lo siguiente, Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto,
preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías está diciendo, antes de que venga el día del Señor, antes de que venga Jehová, dice, vendrá una voz en el desierto a preparar su camino. Vendrá una voz en el desierto a preparar y a encaminar los corazones para que reciban a este Mesías. Y cuando se le preguntó a Juan el Bautista, ¿quién eres tú?, él no dudó en decir, soy una voz que clama en el desierto, enderezad camino al Señor. Por tanto, el que vendría después de Juan el Bautista, ¿verdad?, no se compararía con él, no sería otro semejante a él, sino que sería el propio Dios hecho carne, sería el propio Señor. Y eso Juan lo sabía. Juan expresó y dijo, viene después de mí uno a quien yo no soy digno de atar inclinado la correa de su calzado. Alguien, yo los bautizo con agua, dijo Juan, es decir, yo tengo un ministerio terrenal. Lo único que puedo hacer es bendecirlos por medio del agua, pero después de mí viene uno que les bendecirá con el Espíritu Santo. Viene uno que tiene plena autoridad para salvar sus almas, que tiene plena autoridad para llenarlos de Dios, para hacer que reciban el don y el regalo del Espíritu Santo. Por tanto, Juan el Bautista, tiene conciencia que él viene a preparar el camino al Rey que viene, a Dios mismo que viene a tomar carne. Eso lo dice Isaías, ¿verdad? Unos 700 y tantos años antes de la venida de Jesús. Y también lo dice Malaquías, ¿verdad? También unos 400 años antes de la venida de Jesús. Y esto que les voy a leer ahora, Malaquías 4, 5 y 6, es lo último que hay del Antiguo Pacto, lo último que hay del Antiguo Testamento. Cuando uno tiene su Biblia, ve el libro de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, lo último que aparece ahí es lo siguiente. Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por tanto, fíjense que aquí hay una sentencia de maldición, y lo que está diciendo el propio Dios es, antes de que venga la maldición, antes de que yo hiera la tierra con maldición, vendrá el profeta Elías, vendrá para preparar morada a la salvación que ha de manifestarse. Entonces la conclusión es simple: si este Juan el Bautista representa a Elías que ha de venir, entonces Cristo es el Mesías, entonces Cristo es el Hijo de Dios, entonces Cristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento que se ha encarnado y ha venido a hacer morada con nosotros. Y en este texto que leímos de Marcos se nos pone en paralelo a Juan el Bautista con el propio Elías, y por esa razón Marcos le llama a Herodes rey, porque fíjense en la relación que Elías tuvo con Acab, el rey de su tiempo. Él tuvo un conflicto con Acab y la esposa de Acab quería buscar para matarlo. Se recuerda a su esposa Jezabel, y Jezabel finalmente es la que busca matar a Elías. Y lo que nos muestra Marcos es que este Juan el Bautista tuvo esa misma relación con el rey de la época, que era Herodes. La esposa de Herodes, Herodías, era la que buscaba para matarlo y para asesinarlo, y quien buscó y finalmente causó su muerte. Por tanto, Marcos, al narrarnos la historia y al contarnos cómo muere Juan, él nos está diciendo: Juan el Bautista era ese Elías que había de venir. Juan el Bautista era la señal profética para que identifiquemos a Jesús. Nos está diciendo, en otras palabras, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es ese Dios que había de venir después de esa señal profética de Juan el Bautista. En segundo lugar, Juan viene como un representante de la ley. Quiero que leamos Juan 3:30. Busca tu Biblia ahí, vamos a leer ese versículo. Vamos a poner ahí en pantalla también Juan 3:30, que es un versículo que habla de la intención de Juan el Bautista. Muy corto, y dice solamente: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Fíjense las palabras de Juan el Bautista, la claridad que él tiene con respecto
a su propio ministerio, a lo que viene con Jesús, él dice es necesario, es una necesidad que yo baje para que Cristo venga y tome el protagonismo completo. Es necesario que Él, como viene con un ministerio que ya va a quedar obsoleto, es necesario que se levante un nuevo ministerio, el ministerio de la gracia y de la verdad por medio del propio Hijo de Dios, quien viene y cambia la relación de Dios con el hombre. Aquí estamos frente a un cambio de era. Estamos frente a un cambio completo de sacerdocio, un cambio de ley, un cambio de relación entre Dios y el hombre. Ahora ya no basado en una ley ni en normas de conducta, sino basado en la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Tenemos un cambio completo de escenario del mundo espiritual. Es el tiempo, dice Hebreos capítulo 9, de reformar todas las cosas. Fíjate, esto es muy importante. En 2 Corintios capítulo 3, Pablo va a decir que el ministerio de la ley es el ministerio de la condenación, mientras el ministerio de Cristo es el ministerio de la justificación. Acá tenemos el ministerio de la condenación representado por Juan el Bautista y el ministerio de la justificación representado por medio de Cristo. Y Herodes se enfrenta a estos dos ministerios y vamos a ver cómo en su enfrentamiento con Juan el Bautista, Herodes no es capaz de recibir en su corazón el testimonio y la condenación de la ley. La ley viene para condenar, viene para derribar completamente todo nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Eso es lo que Dios busca por medio de la ley, decirnos que somos pecadores, mostrar nuestra naturaleza caída y separada de Dios para derribar completamente nuestro orgullo y nuestro sentido de justicia propia que podamos tener. La ley viene para destruir nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia completamente. En la ley se dice todas nuestras obras de justicia, todo lo bueno que podamos hacer o que pensemos haber hecho alguna vez, dice son como trapos inmundos ante el Señor. Por tanto, la ley viene para producir una obra en nosotros, para provocar en nosotros esa sed de justicia. Muestra la ley que no tenemos justicia en nosotros mismos, por tanto necesitamos una justicia, necesitamos que alguien nos dé justicia para poder entrar y estar en comunión con Dios nuevamente. La ley fue dada para producir en nosotros una profunda sed de justicia. Y por eso el Señor Jesús, cuando Él viene, dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque significa que en ellos la ley pudo hacer su obra profundamente y esos están listos para recibir la gracia y la verdad de Jesucristo. Sin embargo, aquellos que no fueron condenados por la ley, que no tienen hambre ni sed de justicia, ellos no están preparados para recibir las palabras de Jesús. Ellos van a despreciar a Jesús. Lo que ocurrió finalmente con Herodes. Herodes fue condenado por Juan el Bautista, recibió la palabra de condenación de Juan el Bautista, sin embargo esta palabra no caló su corazón. El corazón de Herodes estaba endurecido al punto de que aún recibiendo la condenación de la ley, él no deja su autosuficiencia, él todavía se siente en control, todavía siente que es rey, todavía piensa, ¿verdad?, que no piensa estar mal, ¿verdad? Eso se nota en su conducta. Luego encierra a Juan y luego, aunque es motivado por una persona, va y lo decapita, ¿verdad? Él se sentía superior a Juan el Bautista, pero cuando nosotros entendemos que la ley nos condena, sabemos que la ley está por sobre nosotros, que la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales, vendidos al pecado, que la ley es santa, justa y buena y nosotros no. Por tanto, nos sentimos completamente amedrentados por la ley, nos sentimos sin poder defendernos ante esa ley y buscamos desesperadamente una justificación, necesitamos de un Salvador. La ley nos dice que necesitamos desesperadamente que alguien nos salve. Y es ahí cuando entra en escena Jesús con el ministerio de la justificación. Cuando ya recibimos el ministerio de la ley y fuimos condenados por la ley, viene Cristo ahora a perdonar nuestro pecado, a entregarse por nosotros para regalarnos una justicia totalmente gratuita y para saciar esta sed de justicia que la ley provocó. Por tanto, puede decir ahí en casa, la ley me produce sed de
justicia. Tengo sed de justicia. Necesitamos cada día tener esta sed de justicia, esta necesidad de saber que necesitamos salvación, esta necesidad de que alguien nos rescate, de que alguien nos salve. Cuando la ley no produce su obra profunda en nuestro corazón, la autosuficiencia va a empezar a levantarse, el orgullo va a empezar a tomar el control de nuestra vida y nos vamos de a poco a apartar del Evangelio de Jesucristo. Dios nos va a tener que mirar de lejos, porque el orgulloso mira de lejos, pero trata con gracia al humilde. Por tanto, mi amado, la obra de la ley colabora con la obra del Evangelio. La obra de la ley echa por tierra nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y permite que el Evangelio produzca su obra de perdón, de restauración, de salvación, de sanidad, de libertad completa. Por tanto, Herodes se enfrenta a Juan el Bautista, no recibe el testimonio de la ley porque no queda él bajo esa convicto de la condenación, no queda él bajo esa conciencia de estar apartado y por tanto tampoco ahora necesita a Jesús. Y vamos a ver que Lucas nos muestra otro encuentro, ahora el encuentro de Herodes con el propio Jesús. Cuando están condenando a Jesús, Pilato, al ver que Jesús era de Galilea, lo manda a Herodes porque correspondía a la jurisdicción de Herodes. Y Herodes recibe a Jesús y dice que hace tiempo quería verlo para verlo hacer alguna señal y le pregunta muchas cosas y Jesús no abre su boca. Jesús no tiene nada que decirle a Herodes. Y esto nos muestra algo maravilloso, ¿verdad? Una realidad maravillosa, que cuando alguien no recibe el testimonio de la ley, que cuando alguien no tiene sed de justicia producto de la ley, Jesús no tiene nada que decirle. Jesús no tiene nada que decirle a aquel que no tiene sed de justicia, porque solo va a despreciar las palabras de Jesús, van a ser perlas echadas a los cerdos, ¿verdad? No puede el Evangelio ser recibido por alguien que no tiene sed de justicia. El Evangelio viene a saciar una necesidad profunda del corazón, que no es una necesidad material, no es una necesidad, digamos, de este mundo, es una necesidad más profunda, que es la necesidad que tenemos de ser salvados, rescatados, de ser aceptados nuevamente. La expulsión del ser humano de Edén produjo en nosotros una necesidad profunda. La ley saca a la luz esa necesidad, produce hambre y sed de justicia. Cuando uno dice tengo hambre y sed de justicia, está diciendo que la ley tuvo un efecto sobre su corazón. Y entonces luego viene Cristo a saciar completamente esa sed. Puedes decir ahora estoy saciado en Cristo. Fíjate en estas palabras del Evangelio de Juan que muestran cómo Jesús viene para saciar nuestra sed completamente. El Evangelio de Juan dice, ¿verdad?, que aquel que Jesús con la samaritana, Juan capítulo 4, él dice, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y luego en el capítulo 6, cuando habla del pan de vida, él dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que coma de esta carne y beba de esta sangre no volverá a tener sed. Por tanto, si nos hemos alimentado de Cristo, si hemos entendido que Cristo perdona nuestro pecado, hemos saciado nuestra sed. Nuestra sed de justicia ha sido completamente saciada. Ahora podemos ponernos en pie, ahora podemos caminar nuestra vida con gozo, podemos caminar nuestra vida con satisfacción porque nuestra sed ha sido saciada. No te quedes a mitad de camino. Algunos creyentes se quedan a mitad de camino, reciben el testimonio de la ley, se sienten condenados, tienen la sed de justicia, pero no logran encontrar en Cristo la satisfacción, no logran una fe profunda en el perdón de los pecados, no beben la sangre de Cristo para ser saciados y se mantienen en una condición de sed espiritual continua que les hace vivir una vida de fe muy, digamos, dubitativa, una fe, ¿verdad?, muy deprimente. Por tanto, mi amado, el llamado en esta mañana es que entiendas quién es Cristo, que entiendas la grandeza de Cristo y permita que Él sacie tu sed, que por medio de la ley entiendas que eres pecador, que ese ministerio de la condenación
¿verdad? Sea efectivo en ti, que entiendas que por tu fuerza no puedes alcanzar la justicia, que necesitas que alguien te la regale. Necesitas de un Salvador, necesitas de Cristo el Señor. Y entiendas que Cristo vino para saciar esa sed, para saciar completamente nuestra sed de justicia, para saciar completamente esa necesidad profunda del corazón de ser salvados y rescatados. En Cristo, amado, eres aceptado completamente en el reino de los cielos, eres amado totalmente por quien eres. Cristo te ama, Dios mostró su amor entregando a su Hijo para salvarte. No rechaces ese amor, ¿verdad? No desprecies a Cristo, ¿verdad? Recibe en tu corazón la verdad del Evangelio, ¿verdad? Y di y confiesa en tu corazón: Cristo sacia mi sed. Cristo sacia completamente la sed de mi alma, la sed de mi corazón. Cristo viene para saciarme completamente. Él es suficiente para nosotros. Si Él está en tu corazón, estás completo, luego puedes vivir ahora la vida abundante que Él vino a dejarte. Adoramos al Señor por esa gracia, adoramos al Señor por quien Él es, por revelarse de esa manera gloriosa. Entendemos a Cristo ahora como el Rey de Reyes, como el Señor de entre los señores. Su palabra es vida eterna y su palabra nos bendice esta mañana. Oremos al Señor con todo nuestro corazón y nuestra fe. Vamos a pedir al Señor: Jesús, sacia mi sed. Si aún no se ha producido esta sed de justicia, si aún yo estoy en una condición de pensar que tengo mérito suficiente ante Dios, bueno, que la obra de la ley venga y derribe totalmente mi autosuficiencia y mi orgullo, para que Cristo venga y sea el Salvador. Oremos ante el Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por tu bondad y tu misericordia. Tú eres quien sacia nuestra sed. Tú eres, Señor, completamente suficiente para nosotros. Tú eres, Señor, quien sacia la sed de justicia. Nos entendemos, Señor, como personas, como seres humanos que han caído, que han sido expulsados del huerto de Edén. Señor, que estamos destituidos de tu gloria, Señor, y que tu ley nos condena sin remedio. Mas gracias damos a Dios por Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por salvarnos, por rescatarnos, porque esa sangre fue provista para saciar nuestra sed, porque esa sangre fue provista para otorgarnos justicia eterna y permanente, una justicia que no depende de nuestra obra, sino del mérito de Cristo, una justicia que no terminará jamás, una seguridad gloriosa en ti. Padre, gracias. Que mis hermanos puedan caminar esta semana en esta justicia, en esta gracia que les ha salvado, que les ha bendecido y que les ha llenado de una nueva vida abundante y eterna. Bendígales, que puedan conocer a Cristo profundamente y a través de Él obtener la gracia y la salvación. Señor, te adoramos, te bendecimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoramos al Señor.